Buenas noches, amados hermanos. El Señor sea bendiciéndonos en esta preciosa noche, donde tenemos una muy buena oportunidad para alabar juntos al Señor nuestro Dios. Amén. Dar la bienvenida a todos. José Luis y Esther están también con nosotros en este día, y nuestro hermano José Luis llevará hoy esa preciosa predicación de la palabra del Señor. Amén. Será un gozo y una bendición deleitarnos en el Señor nuestro Dios. El Salmo 100 dice que cantemos al Señor con alegría. Aquí pone habitantes de toda la tierra y cuanto más sus hijos. Que sirvamos al Señor con alegría y que vengamos ante su presencia con regocijo. Que reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él nos hizo, es nuestro creador, somos hechura suya y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, del Señor somos, y más cuando el Señor ha venido a rescatarnos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con acción de gracias. Él es la puerta, el Señor es la puerta. Alabémoslo y bendigamos su santo y bendito nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Amén. De esa manera inclinamos al Señor nuestro rostro y le damos las gracias. Señor, queremos orar a ti para encomendar este culto de principio a fin. Darte gracias por lo maravilloso, lo bueno, lo misericordioso. Y porque, Señor, eres fiel a tu promesa y nos has salvado, nos has rescatado, nos has libertado, nos has salvado, Señor, de una muerte eterna. Y nos has rescatado, librándonos de la esclavitud del pecado. Nos has dado vida en Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias porque eres un Dios vivo y porque estás aquí y porque habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y porque, Señor, al estar aquí en tu presencia, Señor, juntos los hermanos podemos adorarte y tener comunión con el Dios Trino y con nuestros hermanos. Juntos en esta noche queremos pedirte perdón también por nuestros pecados. Queremos exaltarte por ese Dios perdonador que tú eres, Señor, lleno de gracia y misericordia, que miras el corazón del que se arrepiente y el que está contrito y humillado. Gracias porque reconocemos delante de ti, Señor, siempre nuestra condición y nos sentimos limpios en ti, Señor. Eres tú quien has limpiado nuestro corazón y nos levanta cada día. Un Dios perdonador. Señor, un Dios grande y majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. Queremos reconocerlo siempre, Señor, como dice tu palabra y a través del cántico, de los salmos, de los himnos, de la oración, a través de todo, Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Señor, te damos gracias también por nuestra hermana Manuela, que tan fielmente se conecta con nosotros, a pesar de la distancia, de que está en un lugar tan distante, pero está tan cerca porque su corazón también está con nosotros, porque tú la traes, Señor, hacia nosotros en espíritu y en verdad, para que adoremos juntos. Señor, encomendamos este precioso culto de principio a fin. En tus manos están nuestras vidas, nuestros tiempos, Señor, nuestros pensamientos, y queremos que esos pensamientos se dirijan en esta noche en oración, llenos de fe por ti. En tu presencia y en tu poder está esta preciosa carta de oración de nuestra iglesia local, y también encomendamos, Señor, tu palabra, y nuestro hermano José Luis, quien nos la comparte hoy, Señor, como mensajero tuyo y encargado por ti, Señor. Alabado sea nuestro Dios por siempre y para siempre, porque eres bueno, por tu fidelidad
y por tu misericordia, dice este precioso salmo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos ponemos de pie y se lo decimos al Señor a través del cántico. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y queremos dejar solo el móvil para lo necesario. Lo apagamos, pero si lo necesitamos para traducir, cositas así, o bien empleado, también, por supuesto, pero pongámoslo en silencio. Nuestro hermano Franklin ya se pone ahí al tanto de la mesa técnica, gracias al Señor, y juntos adorando a nuestro Dios. Digámosle en esta noche, Dios está aquí, tú estás aquí. Muchas gracias porque estás aquí, tu presencia, Señor. Tan cierto como el aire que respiro. Cantémoslo a nuestro Dios, amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir dentro de tu corazón, lo puedes notar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es el buen pastor y nosotros somos ovejas, ovejas de su prado, como decía el Salmo 100. ¿Cómo no agradecérselo? Tenemos muchas cosas cada día por qué agradecerle y podemos mencionar algunas de ellas, pero si tú tienes alguna acción de gracias en esta noche que quieras mencionarlo, puedes levantar la mano. Franklin te acerca el micrófono. Esto es para que nuestra hermana Manuela escuche y podamos también grabarlo. Entonces, Sandra quiere dar gracias y Nora le acerca el micrófono a Sandra, que está por acá, que quiere dar gracias. Si algún otro hermano también quiere dar gracias, porque queremos ahora dar gracias al Señor. Se lo vamos a decir, amén. Yo quiero dar muchísimas gracias a Dios por el campamento de jóvenes, por esos 18 jovencitos que estuvieron allí,
10 convertidos y 8 que no son convertidos, y por la fortaleza y la sabiduría que les dio a Jesús y Ruth, porque no es fácil con todo este grupito, pero gracias a Dios escuchó nuestras oraciones y todo salió bien. Gracias a Dios. Amén. Si hay otro hermano o hermana que quiera dar gracias, pues puede levantar la mano y lo decimos en esta noche. Gracias por nuestros hermanos, lo decía al principio, José Luis y Esther con nosotros, es un gozo, es una alegría. Y sé que José Luis cuando regrese allí a la iglesia, él va a dar esos saludos de gozo en retorno allá a los hermanos en Las Palmas. Amén. Es un motivo de acción de gracias también. Tengo algunos cuantos, nos podemos sentar para escucharlos, ¿vale? Para no tenerlos ahí todo el tiempo de pie. Por ejemplo, dar gracias porque cada acción de gracias que mencionamos son oraciones contestadas y milagros. Joana, que tenía una situación difícil y fue operada y salió bien, ¿vale? Tenía un pólipo de 10 centímetros grande, ¿vale? Y gracias al Señor todo ha ido bien. Seguimos orando por su hermana Estela allá en Colombia con un tumor en el cerebro, pero confiamos en el Señor y en su voluntad. Esperamos que ella pueda tener un encuentro con el Señor Jesús, la hermana de Giovanna. Los hermanos y las hermanas de Isea que han hecho unas ofrendas especiales para la tragedia de Valencia. Nos hemos unido al llamado que ha hecho nuestra federación, la FIEIDE, y ya tenemos ahí un envío para hacer. Ya les informaremos cuánto es el recogido total que estaremos enviando allí a través de la FIEIDE. Hay un pastor de la federación nuestra que es del pueblo de Paiporta, que fue la zona cero, el hermano Joel Foster. Allí él pues va a gestionar todo eso. Orar en acción de gracias por mi madre, que ya recuerdan que veníamos orando, tardaban en dar a la cita. Ya la van a operar Dios mediante de los ojos. Ya hoy le hicieron radiografía, analíticas, el lunes le harán electro y el anestesista le ha dado también cita para el lunes. Así que creemos que esto va a ser muy pronto. Van a empezar a operarle su ojo izquierdo, sí, el izquierdo. Ah, no, el derecho, perdón. Y Javier quiere dar gracias porque su padre se recupera muy bien de esa fractura que tuvo en la mano. Recuerdan, veníamos orando. Ya le quitaron la escayola y está muy bien. Lucien también, su hijo Omar fue dado de alta, también sufrió una fractura. Y oramos en acción de gracias por el embarazo de Carolina, que es la pareja de su hijo Omar, ¿vale? Oramos para que ellos puedan ordenar su vida en el Señor. Ya son creyentes, pero que el Señor los encamine a través de ese orden del Señor. Amén. Mari, que ya fue operada también de los ojos, se encuentra junto con Paco allá en Barcelona y va bien la recuperación, nos compartía en el grupo de oración de la iglesia. Mira la cantidad de acciones de gracias, ¿eh? Mucho por qué agradecerle. Auri me ha informado hoy, veníamos orando por Alejandro, el hijo de su amiga, pues ya le han dado cita para operarle el 15 de noviembre, ¿vale? Él tiene un tumor cancerígeno muy complicado, muy difícil, pero confiamos y pedimos al Señor, amén. Y por los recursos que el Señor provee para la iglesia, en acción de gracias, ya han llegado toda esa cantidad de calendarios de la buena semilla. Ahora es orar para que 2 o 3 hermanos me acompañen a sellar los calendarios y poder llevarlos a los lugares donde vamos a ir a evangelizar. Algunos de ellos ya nos han aprobado, ya los centros de ancianos, 2 de ellos ya nos han dado fecha para hacerlo y esperamos entonces los otros tantos. Fue aprobado también la sede en Nazaret, la Casa Retiro, para realizar Dios mediante en mayo del otro año el taller de predicadores, que ya sería el tercer año que lo hacemos en Lanzarote. Vienen alrededor de 60, 70 hermanos, entre maestros, entre líderes, pastores, y ahí nuestro hermano David Pérez, Pepe Sánchez y todo el equipo de taller de predicadores, pues tenemos ese campamento anual, por así decirlo. Entonces ya fue aprobado. Muchas acciones de gracias, incluyendo la que se mencionó Sandra, por el retiro de los jóvenes en Taballesco, que ocurrió allí, Dios mediante. ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere dar gracias? Gracias por Isabel, y gracias por recordármelo y decírmelo, Auri, ¿vale? La verdad que sí, tener aquí a nuestra hermana Isabel, estamos orando por ella,
Gracias porque estás aquí, porque el Señor te ha traído. Gracias, Auri, por hacerme ese recorderis y levantar la mano. ¿Quién quiere dar gracias? Nora, ¿tú quieres dar gracias? Amén. Oramos al Señor. Padre amado, te damos, Señor, muchas gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, podemos reunirnos, Señor, y poder, Señor, engrandecer tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, por cuidarnos, Señor, y por traernos, Señor, con bien aquí, Señor, a este templo para adorarte, oh Jesús. Encomendamos a ti, oh Señor, toda esta lista, Señor, todas estas acciones de gracia, todos estos motivos, Señor, por los cuales venimos, Señor, aquí, Señor, a orar, Señor, a pedirte, para que tú, Señor, seas ayudando en cada uno de ellos, Señor. Gracias, bendito Dios, por Isabel Benavides, Señor, en esta tarde con nosotros, Señor, gracias. Bendito Dios, porque la sigues cuidando, Señor, protegiendo y ayudando, Señor, sosteniendo su vida, Señor, en todo, Señor. Gracias, Señor, por la visita de nuestros hermanos, José Luis y Esther. Gracias, bendito Dios, porque tú permites, Señor, la hermandad, Señor, entre nosotros, oh bendito Jesús. Encomendamos, Señor, la vida de Joana, Señor, Padre Santo, a Deji, Señor, por su operación, Señor, para que la sigas cuidando, Señor. Agradecemos, Señor, porque tú, Señor, escucha nuestras oraciones, Señor. Y sabemos que el padre de Javier, Señor, de nuestro hermano, está bien, Señor. Síguelo cuidando, Señor, protegiendo, Padre. El hijo de Lucien, Señor, gracias, bendito Dios, porque está bien, Señor, está recuperándose, Señor. Por Mari, Señor, por el amigo de Auri, Señor, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por cuidar de nuestra iglesia, Señor, porque tú provees, Señor, esos calendarios, oh bendito Jesús, para que podamos evangelizar, Señor, llevar tu mensaje, Señor, a muchos, Señor, que no te conocen, Señor, y que nunca han escuchado de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que eres para nosotros, Señor. Encomendamos a ti nuestras vidas, Señor, y pedimos que nos sigas ayudando, Señor, y a seguir, Señor, como tú quieres, Señor, que seamos esos siervos útiles, Señor. Gracias, bendito Dios, por el campamento de jóvenes. Gracias porque fue una bendición, bendito Dios. Sigue cuidando, Señor, de los coordinadores de Jesús y Ruth, Señor. Y sigue cuidando, Señor, de esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, alabado sea el Señor. Ahora podemos decírselo cantándoselo. Una oración que puede ser cantada, claro que sí. Queremos darte gracias, Señor. Pongámonos de pie y lo hacemos, amén. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste. Ya no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste. Ya no quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias,
gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste. Ya no quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo buscaste y mi vida tocaste. Ya no quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Y amados hermanos, podemos sentarnos antes de pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Solamente quiero que tengamos en cuenta, podemos sentarnos. Encomendamos, ya hemos iniciado el curso de formación bíblica con Mocla. Ya tenemos un mes de haber empezado clases, tenemos los encuentros cada mes y Dios mediante este próximo martes vamos a tener la visita de los tutores de Mocla, de Jean y Tangia. Entonces con los estudiantes tendremos ese encuentro ya de una manera presencial. De ahí en adelante seguir reuniéndonos por Zoom, pero el martes a las 8 de la noche aquí en la iglesia con la visita de estos hermanos y los estudiantes de Moclan, que son 14, vamos a tener ese encuentro. Oramos por nuestro hermano Elkin como nuestro facilitador y ayudador en este ministerio. Claro que sí. Así que oramos por este ministerio. Quiero compartirles esta lectura de la palabra como introducción a el mensaje que hoy en predicación trae nuestro hermano José Luis. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Los invito a abrir nuestras Biblias y dice así la palabra del Señor, libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. ¿Lo tenemos? Pues lo leemos también juntos, pero yo lo voy a leer así de una manera clara y potente en el Señor. Dice el versículo 15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16, hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Verso 17. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Versos 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Oramos al Señor, amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos siempre gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos congregados hoy por amor a tu nombre, siendo predicados por esa preciosa palabra. Oramos también por nuestro hermano José Luis, a quien se la has encomendado, Señor. Señor, guarda y bendice al predicador, guarda y bendice también a los predicados. Oramos también por formación bíblica, Señor, de Moclan, por este grupo de hermanos que estudian tu palabra. Y hoy, en el culto de oración, queremos estudiarla
y meditar en ella y ponerla por práctica. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitamos a nuestro hermano José Hola, Luis. Amén. ¿se oye bien? Hola Manuela, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verme? Porque, porque ya tierno no te veo, pero ya te vi antes y me alegro mucho de ver que estás bien y que estás tan animosa. Yo estoy un poco emocionado porque es que por mi cabeza están pasando tantos recuerdos, tantas cosas, tantas vivencias. Esta fue nuestra iglesia durante 14 años. Aquí pasamos muchas cosas muy buenas, mucha bendición. También pasamos muchas fatiguitas, ¿eh? Esta iglesia que casi se nos estaba cayendo, nos pusimos toda la ropa de tarea y esto que está ahora, que a fin de cuentas es un edificio, pues el Señor lo proveyó, no solo con personas de aquí, sino con personas que no eran de aquí. Y yo recuerdo mucho a José María, el marido de Auri, ¿no? Como él fue capaz con un montón de gente muy animosa, muy dispuesta, pero muy torpe, ¿eh? Yo me acuerdo las broncas que nos echaba porque nos metíamos en medio de los palos que nos podíamos dar un golpe. De hecho, yo me caí una vez y eso, pero gracias al Señor esto está. Pero esto no es la iglesia del Señor. Esto es un lugar, es un edificio. La iglesia somos tú y yo, ¿eh? Y si dice la palabra que si el Señor no edificare la iglesia, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Y el Señor es nuestro Señor Jesús. Traigo recuerdos de Pepe Sánchez, de nuestro pastor, ¿eh? Él se alegró mucho de saber que estaríamos por aquí. Y ¿qué más les digo? Vamos a pasar a la predicación, al estudio. Este texto de Deuteronomio es un texto fuerte, ¿verdad? Porque el Señor está diciendo que Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y el Señor manda unos estatutos, el Señor revela su voluntad, el Señor está hablando al pueblo que va a entrar en la tierra prometida y les está diciendo, ustedes van a pasar el Jordán, van a entrar a la tierra prometida, pero cuidado, cuidado porque yo soy Dios, yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios soberano y no admito otros dioses delante de mí. Y sobre todo, lo importante es el trasfondo de este texto. Nos está hablando del poder que tiene el pueblo para elegir entre el Dios soberano o elegir entre otros dioses. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y los versículos 13 y 14, está pensando cuando Él nos invita, está pensando precisamente en esto, en que el Señor le está dando opciones al pueblo para elegir y que en función de las opciones, de las decisiones que se toman, entonces así serán los resultados y las consecuencias. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el libro de Marcos, también, en Lucas, en el capítulo 13, también encontramos un texto paralelo que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha. Jesús nos invita a caminar por un camino angosto. ¿Cómo aceptar su invitación? ¿Cómo caminar por este camino que a la verdad es difícil, o por lo menos lo parece? Y querido hermano, querida hermana, nuestros desafíos como cristianos muchas veces parecen estar más allá de nuestras capacidades, parece que están por encima de lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero sobre todo Jesús comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento, porque
hace falta renunciar para poder entrar por la puerta estrecha, para poder ir por el camino angosto. Y renunciar es decir, me arrepiento de todo lo anterior, me arrepiento de todo lo que hay y voy por este camino nuevo. Y la palabra arrepentirse significa dar un giro de 180 grados. O sea, cuando yo me arrepiento es que estoy yendo hacia allá, me arrepiento y automáticamente giro. No voy lateralmente mirando a ver si tengo la oportunidad. No, aquello no me interesa, doy media vuelta y cojo el camino opuesto. Después estamos en el contexto del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es un pasaje de la palabra del Señor que es preciosa y donde el Señor nos da mucha exhortación, nos da mucha enseñanza y sobre todo da muchas instrucciones. Y el Señor, a fin de cuentas, resume todas sus enseñanzas sobre las interacciones humanas, sobre las relaciones entre las personas en un mandamiento ético. Tratar a las personas de la misma manera que quieres que te traten a ti. De hecho, hay un mandamiento, el primero de los mandamientos es amarás a Dios sobre, dice, y el segundo, y tan importante como el primero es amarás a tu prójimo, y de luego la palabra nos dice, parafraseando, que en eso se resume el Evangelio. El Señor resume, a fin de cuentas, su mensaje sobre su reino en una sola frase y en una simple invitación. Entra por la puerta estrecha. Y su invitación se enmarca en una parábola que nos describe en primer lugar dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha. También nos describe dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Angosto es el equivalente a estrecho también, ¿eh? Un camino angosto es un camino que está lleno de maleza, que está tal, o incluso un camino por un precipicio que es tan estrechito el camino que como te descuides te puedes salir, ¿no? También nos habla de dos destinos, la vida y la perdición, la vida y la destrucción. Y por último habla de dos grupos de personas, los muchos y los pocos. Y aquí, en este contexto de la parábola, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto. Jesús aconseja a sus discípulos que entren por la puerta estrecha y por añadidura a todos los oyentes que tenía allí delante de él. Y esto lo hace el Señor antes de describir cuál es el camino, cuál es el destino y cuál es el grupo de personas que están asociadas a la puerta ancha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y hay muchos que entran por ella. Tanto la puerta como el camino que conduce a la destrucción se describen en términos similares. Ancha y espaciosa. Cómoda, ¿verdad que sí? Qué cómoda. Cuando tú te sientas en un sillón ancho, dices, oh, qué cómodo estoy. Cuando estás en la cama, y sobre todo si duermes con tu esposo o con tu esposa, que se mueve mucho, cómo te gusta estar en una cama ancha, ¿verdad? Pues eso es lo que más o menos es la idea. Y ambos adjetivos sugieren que la puerta y el camino dan cabida a muchas personas que entran por esa puerta y que viajan por ese camino. Nosotros enseguida nos vienen a la mente las carreteras anchas, las autopistas, ¿no? Son vías que soportan mucho tráfico. Ustedes se imaginan los ejemplos de vías anchas, pues sobre todo lo encontramos en América, en Estados Unidos y en algunos lugares como Argentina y eso, porque en España también tenemos vías anchas, pero tú imagínense esas vías de 7, 8 carriles que nosotros en España no las tenemos, como mucho tendremos 3 o 4, y llenas y llenas y llenas de coches, la marabunta. Son fáciles de transitar, naturalmente. Al ser anchas, todo es mucho más fácil de transitar. Tú vas mejor por una autovía que por una carretera comarcal. A mí, cuando vamos de viaje a la península, lo que sea, y cogemos un coche,
Naturalmente es mucho más fácil ir por la autovía, por la autopista, que por una carretera comarcal. Yo prefiero ir por la carretera comarcal y no porque sea más cómoda, sino porque como generalmente no tienes prisa, te vas deleitando en el paisaje, vas entrando en pueblos y vas viendo cosas que no verías si vas por esa autovía, que a fin de cuentas es un carril generalmente con árboles a los lados que te impiden ver nada, sino vas a lo que vas y asunto, el que va a trabajar, el que va a hacer un viaje rápido, pues sí usa estas vías porque son mucho más cómodas y más difíciles. Y esto contrasta con la forma en que Jesús describe la puerta estrecha. Él dice, porque pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. La pequeña puerta y el camino angosto no solo parecen ser menos atractivas y más difíciles de transitar, sino que también incluso parecen más difíciles de encontrar. Cuando tú vas en una carretera, automáticamente ves los grandes letreros que te mandan a la autopista, ¿verdad que sí? Y entonces tú vas por otro lado y entonces ya tienes que estar mirando a ver o poner el GPS para no perderte y meterte por donde no debes. A fin de cuentas, después de todo esto, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiere expresar el Señor a través de esta enseñanza metafórica? Una puerta, ¿qué es? Una puerta es y era un punto de acceso que permite a las personas entrar en un área definida. En la antigüedad, todas las ciudades tenían una puerta, y una puerta muy grande, muy pesada, muy difícil de derribar en caso de que fuese atacada la ciudad. También la puerta sirve para entrar en una vivienda, para entrar en un templo, para entrar en tantos lugares. Y en esta parábola las puertas representan las decisiones que tomamos todos los días, las opciones por las cuales nos decidimos todos los días. Y nos está diciendo que son entre dos reinos la opción que se nos presenta en nuestra vida como creyentes o como personas. Todos los días decidimos qué reino buscamos. ¿Vamos a buscar el reino del Mesías y la armonía con él, como dice la palabra, su reino y su justicia? ¿O vamos a buscar los reinos del mundo y la armonía con ellos? Lo que nos presentan, lo fácil, lo cómodo, lo apetecible a los ojos. Y una vez más Jesús está resaltando la realidad de que Dios ha concedido al creyente la capacidad de decidir, la capacidad de ver, oír, la capacidad de reflexionar y tomar decisiones. Eso la palabra lo habla como el libre albedrío moral. Nosotros decidimos en quién confiamos. Nosotros decidimos qué perspectivas adoptamos y nosotros decidimos qué acciones vamos a realizar en consecuencia. Y el reino del Mesías se encuentra, dice la palabra, tomando el camino angosto, al que se accede a través de la puerta estrecha. Esto no es una opción automática y tampoco es una opción fácil. La parábola deja claro que este camino no es atractivo a primera vista. Cuando tú recibiste al Señor Jesús, si eres del Señor como tu Salvador, yo aquí discrepo mucho de mis hermanos de la teoría de la prosperidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la palabra del Señor no vemos a ningún creyente, a ningún siervo del Señor que materialmente, por lo menos los discípulos del Señor prosperaran. Todos los discípulos del Señor Jesús murieron, la mayoría ejecutados en la cárcel, y la verdad que riquezas materiales pocas. El Señor se está refiriendo a otro tipo de riqueza. El reino del Mesías no es de este mundo, por lo cual no es físicamente visible y por lo cual a primera vista no se te presenta, no es fácil. Tienes que hacer uso de la fe, tienes que ejercer la fe para poder ver este reino. Se requieren ojos de fe para reconocerlo. Se requieren ojos de fe para ver esa pequeña puerta. Se necesita fe también para entrar por ella. Porque la puerta ancha es mucho más atractiva a la vista. Es mucho más cómoda. Lo difícil es no complicarte la vida.
Yo, los que me conocen saben que soy una persona muy vehemente. Y cuando tengo una discusión, pues soy peleón, ¿no? Y muchas veces me dice la gente, qué ganas de complicarte la vida. Sobre todo cuando estoy discutiendo de temas espirituales con gente que no es creyente. De hecho, mi esposa y en temas políticos también me dice, José Luis, la gente que ya tiene su idea preconcebida en la cabeza, por mucho que tú intentes, no te van a escuchar, entonces no pierdas el tiempo. Pero yo R que R. La puerta ancha es más atractiva, es más cómoda. Y como dice la palabra, tiene mucho, o como se desprende de la palabra, tiene mucho más transeúntes. La puerta pequeña debe ser deliberadamente buscada y elegida si vamos a encontrarla y a entrar. El Señor esto lo dice un poco cuando dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el escogimiento de Dios, ¿de quién depende? De Él, que hace sesión de personas, que dice, bueno, este me cae mejor, el otro no. No, el que seamos escogidos, nosotros somos escogidos en Cristo. Y entonces depende de las decisiones que tomamos nosotros. Optamos por nuestro Señor, optamos por lo que no es nuestro Señor. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora es muy difícil. Como mínimo, se pueden reír, nos pueden ningunear, nos pueden ridiculizar. Si tú abres el Instagram y abres todas estas cosas, ves continuos intentos de ridiculizar a la palabra, a los siervos y a los que creen. Nos llaman ignorantes, nos llaman analfabetos, nos llaman pusilánimes, nos llaman incapaces, nos llaman de todo. Y es la verdad, es la verdad. Si dependemos de nuestro Señor y hemos ido a Él es porque nosotros somos incapaces. Y hay de aquel que piensa que está firme. Pero, ¿qué ocurre? Que los reinos de este mundo se encuentran muy fácilmente. Entonces es necesario estar cada día negando, rechazando, filtrando, porque lo normal y de forma automática es que nos entre todo eso por los ojos, por los oídos. Si tú enciendes la tele, hay veces que la tele es mejor dejarla apagada por lo que eso. Si tú oyes una radio, por ahí te lo están diciendo. Si vas a ver una película, pues las películas, mejor ver la película de los años 50 y 60, porque las películas de hoy en día todo es más de lo mismo, ¿verdad que sí? Si en los colegios, en los lugares de trabajo, en todos lados, estamos continuamente, todo el mundo bombardeados por publicidad que nos quiere mediatizar y llevarnos hacia un determinado lugar, que es el reino de este mundo, el reino de Satanás. Y te digo una cosa, y siempre lo digo, Satanás en el mundo no tiene ningún trabajo que hacer porque es suyo ya. Satanás el trabajo lo hace contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque somos los que le podemos a través del testimonio y a través de la predicación del evangelio en la calle quitarle esas almas que él tan cómodamente tiene que son suyas y que están abocadas a la perdición porque están precisamente en ese camino ancho, pues escogieron la puerta ancha para transitar. Es que es la elección más natural de hombre. Pablo lo decía, la carne, ¿verdad que sí? Y él decía, el bien que quiero hacer, ese no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y no estamos hablando de asesinar, de hacer cosas raras, es simplemente pensamientos, situaciones, decisiones que tomamos, hasta el extremo que llega un momento que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él tranquilamente podría haberse abandonado, haberse dejado llevar y no tener ningún problema. Y eso es lo que te está diciendo continuamente Satanás al oído. Dios no tiene nada que ver contigo. Dios está allá arriba y está tan lejano que no quiere saber nada de ti. En cambio, los que sí estamos preocupados por ti, estamos al lado. Los amigos, la fiesta, tantas cosas. Y eso es muy difícil de gestionar. Vivimos en el mundo, precisamente entre los reinos de este mundo. Y tanto ellos como sus puertas, como hemos dicho, son muy evidentes. Esa puerta es muy clara y es atractiva, por lo tanto no hace falta estar buscándola. Se te presenta de forma natural. Requiere poco
o ningún esfuerzo para entrar a través de ella. Y es natural y fácil elegir estas puertas, a menos que deliberadamente, a menos que positivamente escojamos el camino de Cristo. Y digamos no. Y a menos que no hagamos esa elección deliberada, de forma natural vamos a seguir el mundo. Y el Señor lo decía, no se puede servir a dos señores, porque desatiendes a uno por atender al otro. ¿Cómo estamos atendiendo nosotros nuestra vida terrenal? ¿Cuál Señor es el que prevalece en nuestra vida? Yo personalmente les tengo que decir que yo tengo muchas luchas con eso. Y necesito agarrarme del Señor. Y cuando tú piensas que estás fuerte, que no te preocupes, yo lo puedo gestionar, es cuando más vulnerable estás y es cuando en mayor condición de caer estás. Por otro lado, el Señor Jesús, a través de su enseñanza, nos dice que elegir las puertas no supone una decisión definitiva. Más tarde, en Lucas 9:23, el Señor le dice a sus discípulos que tomen diariamente su cruz para seguirle. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Seguir a Jesús es una decisión que no se hace una vez y ya está. Invitar al Señor Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador, sí es una vez y para siempre, porque somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de esa elección. Ahora, vivir la vida cristiana, que el Señor Jesús no solo sea nuestro Salvador, sino que además sea nuestro Señor, es algo de cada día. Es una elección que hay que hacer continuamente. Es algo que hay que estar trabajando continuamente. Y cada decisión que tomamos puede ser una entrada por la puerta ancha o por la puerta estrecha. La puerta que nos lleve a la destrucción o la puerta que nos lleve a la vida eterna. Y no estamos hablando de perder la salvación. Ojo, La palabra del Señor es muy clara al respecto. De hecho, el Señor Jesús en su oración por sus discípulos que decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque Él dice, aquellos que tú me has dado, nadie los arrebatará de mi mano. Y en Marcos encontramos otro texto que nos dice, Marcos 5, todo aquel que oye mi palabra y cree en el que envió, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida eterna. En el Antiguo Testamento los sacerdotes vemos cómo tenían que hacer continuamente sacrificios por los pecados del pueblo. La palabra del Señor nos dice que Jesús fue el único ya y definitivo sacrificio. Nuestro Señor Jesús no volverá en su segunda venida a morir en otra cruz para salvar a nadie. Él vendrá en su gloria precisamente para llevarnos a la presencia del Padre, aquellos que hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y que no hayamos conocido la muerte física todavía. Por lo tanto, seguir a Jesús es una elección que hay que hacer continuamente. Y los mandamientos de Cristo de buscar su reino y su justicia y de entrar por la puerta estrecha son permanentes, son para todos los días. Son para todos los días. Y fíjense una cosa, un camino ¿qué es? Un camino es una vía de conexión entre dos ubicaciones, ¿verdad que sí? Siempre un camino conecta dos lugares. Y el concepto de camino se puede usar literalmente, como una carretera real, una calle en particular, pero también se puede usar de forma figurada como un estilo de vida o una forma de vivir. Dentro del contexto de las parábolas de Jesús, el significado figurado está claro. El Señor usa palabras, las palabras son situaciones ficticias sacadas de la realidad, pero que a fin de cuentas lo que busca con la parábola el Señor son metáforas, se podría decir. Lo que está buscando es dar una enseñanza, hacer que la enseñanza que Él nos quiere dar llegue de una forma más clara, porque precisamente utiliza contextos, utiliza imágenes, utiliza lugares que nos son familiares y que nos van a ayudar a entender mejor la enseñanza que se nos quiere dar. Cada expresión usada
en la parábola esta es una metáfora del comportamiento. Si la puerta representa las elecciones internas de nuestra mente y corazón, entonces el camino lo que representa es las consecuencias de esas elecciones. Y las consecuencias de esas elecciones son los comportamientos externos que nosotros tenemos como consecuencia de haber tomado esas decisiones. El camino a su reino es una vida de justicia. Y es una vida de justicia que viene a través de la obediencia a los principios del reino de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor dice, el amigo da su vida por su amigo. Y Él dio su vida para hacernos sus amigos. Estábamos en enemistad con Él, con Dios por nuestro pecado. Y vino Jesús a una cruz a morir para crear ese puente, ese vínculo que restableciera la amistad con Dios. Su entrada está determinada por nuestras actitudes, por nuestras acciones. En otra palabra, Jesús ha estado enseñando a lo largo de todo este sermón que el que entremos o no en su reino cada día se basa en nuestras decisiones y acciones diarias. Entrar o no en su reino cada día, estar en su presencia cada día, que no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Volvemos a decir lo mismo, porque los arminianos piensan que la salvación se pierde. Incluso hay quien piensa que el Espíritu Santo también se puede ir. Y eso nosotros, por lo menos los que conocemos el Nuevo Testamento, tal como está escrito, no podemos sacar esa conclusión. El Espíritu Santo dice, cuando el Señor Jesús dice, me voy, pero os enviaré un consolador, está hablando de alguien que va a estar permanentemente en nosotros. De hecho, ese Espíritu Santo es el que refleja en nuestra vida, es el que hace presente en nuestra vida a nuestro bendito Jesús. Jesús necesita cada día que tú y yo estemos por Él, que tú y yo de forma deliberada, de forma positiva, renunciemos a tanta cosa que nos quiere apartar de Él y que puede ser incluso mucho más apetecible a los sentidos, pero cuyo final es la destrucción, cuyo final es la separación, porque Él nos da hermosas promesas de bendiciones. Vivir en su presencia cada día, vivir en la presencia del Señor. De ello se deduce que la frase entrar en el reino, como hemos dicho, es una consecuencia de esa elección que hemos tomado. Israel es la nación escogida por Dios, ¿verdad que sí? ¿Vale? Eso no ha cambiado. Israel sigue siendo la nación escogida por Dios. Pero Israel ha sufrido las consecuencias de la desobediencia y perdieron su reino. De tal manera que el nuevo Israel ya no son los judíos. El nuevo Israel, esa naturaleza, esa nacionalidad está en Cristo, en la sangre de Cristo. Si no, entonces, ¿qué pasa? Que todos los judíos, los que han muerto hasta ahora, que no reconocen al Señor Jesús como su Salvador, ¿qué están? ¿Se han salvado? ¿Están en el cielo? Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que no podemos hacer es obcecarnos. El Antiguo Testamento lo que nos lleva es a Cristo. De hecho, las promesas del Señor a Abraham de que su simiente se multiplicaría y sería más que la arena del mar, está hablando no solo del pueblo judío, de Israel, sino está hablando de esa nueva Jerusalén, que será la nueva Jerusalén celestial, en la cual estamos todos aquellos, los gentiles también, que hemos recibido al Señor Jesús como su Salvador. Del mismo modo, nacer como hijo o hija de Dios es una cuestión de fe sencilla, ¿verdad que sí? Para tú abrirle tu corazón a Cristo, ¿qué tuviste que hacer? Darte cuenta de tu condición, arrepentirte
y hacer una profesión de fe y decirle, Señor, te necesito, estoy perdido, te necesito, necesito que tú vengas a mi vida, que me laves con tu sangre preciosa y que me libres de la esclavitud del pecado. Pero llegar a ser un participante activo y gobernante en el reino de Dios requiere aceptar y asumir diariamente las responsabilidades que tienen las prioridades del reino. Nuestra forma de vivir hoy, que es la pregunta que nos surge automáticamente, ¿se identifica con los reinos de este mundo o se identifica con el reino del Mesías? ¿Tenemos odio en nuestro corazón? Ahora es increíble, cada vez las relaciones entre las personas son más violentas, más de odio, más de rechazo. Ir a internet es un problema, la verdad que sí, porque allí como cada cual puede volcar lo que quiere y de forma anónima, hay verdaderas personas que a lo mejor no son capaces de asesinar con un cuchillo clavándolo, pero con sus palabras destilan tanto odio, que a fin de cuentas son asesinos en potencia. ¿Hay lujuria en nuestro corazón? Tratamos con traición a los demás, incluso cuando estamos reclamando esa fidelidad de ellos, nos ponemos en una posición de superioridad moral. ¿Somos misericordiosos o somos juzgadores? Porque muchas veces hay una cosa que ahora ya no se oye tanto, pero hubo una época en que los creyentes decíamos que éramos especiales, que éramos los príncipes, porque éramos los hijos del rey. Y eso nos hacía un poco picar nuestro orgullo y despreciar al que no era. Pero incluso dentro de la iglesia hay hermanos que se consideran erróneamente, naturalmente, y yo creo que es más por ignorancia espiritual que por otra cosa, superiores moralmente a otros hermanos de la propia iglesia. Y no pueden evitar mostrar su desprecio. Y eso nos está diciendo precisamente que hemos perdido el norte, que no estamos en ese camino que el Señor quiere que estemos. Y como bien decía un pastor, hay hermanos que son expertos en echar a gente de la iglesia. Yo conocí a uno en Las Palmas, que llegaba la gente nueva y él tenía un sexto sentido para localizarlos y se pegaba a ellos, ¿no? Y empezaba a decirle, porque estás condenado, no sé cuánto, no sé qué, tal y cual. La persona que ella salía corriendo y no volvía más. Hasta que hubo una vez que decir, en esa época yo era anciano en la iglesia con Pepe Sánchez, algunos diáconos, cuidado con este, pónganse al lado de él y córtenle el rollo, porque es que si no, era un problema. Bueno, de hecho él pensaba que la mayor parte de los miembros de la iglesia no eran salvos, era salvo él y alguno más que él había decidido. Pero bueno, para mí esto lo único que me da es, orábamos por él, lo exhortábamos, le decíamos, estás equivocado, piensa, y sobre todo da idea de, porque él era un poco como Pablo cuando agarraba y perseguía a los cristianos, ¿entiendes? Él se consideraba el paladín de la fe, y entonces él pensaba que tenía que ir cortando cabezas a aquellos que no, y el que no era, pues había que echarlo de la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesús nos enseñó precisamente todo lo contrario. ¿Tratamos a los demás con amor como queremos que nos traten a nosotros? ¿O quizá tenemos ese doble estándar? Exigimos que se nos respete, exigimos que se nos aprecie, exigimos que se nos preocupen por nosotros, pero nosotros negamos el amor a los demás. Yo cuando oigo a hermanos que dicen, yo he dejado de ir a la iglesia porque en la iglesia no hay amor, yo inmediatamente le contesto, ¿y tú qué haces para solucionar eso? ¿Qué haces para solucionar eso? El Señor te dice que al que no te ama, tú tienes que amarlo y que tienes que ganarlo para ti, ¿verdad? Entonces, si te vas de la iglesia, ¿qué amor estás mostrando tú? ¿Nuestro comportamiento sigue el modelo que Jesús enseñó y el ejemplo que dio o refleja precisamente el pésimo camino de este mundo? Violencia, maledicencia, desprecio,
aislamiento, rechazo al que no es como tú. En este país, últimamente, y me van a permitir que me salga un poquito, hay una corriente política que es muy peligrosa, ¿eh? Y es la que dice que, como está diciendo Donald Trump, América para los americanos. Pues en España tenemos a alguien que dice España para los españoles. Y en España nos olvidamos de que precisamente en Sudamérica se habla español. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos allá. Y nos olvidamos que en los años 60 muchos españoles, y sobre todo canarios, iban nuestros abuelos en pateras quizás más grandes que las que vienen de África a América. Venezuela está llena de chicharreros. Cuba está llena de canariones. El Hierro, Brasil, México, allá donde vayamos, está la emigración española. Y gracias a esa migración muchas familias pudieron escapar. ¿Saben dónde nací yo? Nací en Guinea Ecuatorial, en Fernando Po. Ahora se llama Malabo, la República de Malabo. Era una colonia española. Y mis abuelos con sus hijos solteros, tanto por un lado como por otro, emigraron allí. Mis padres vivieron 24 años en Guinea y allí nacimos casi todos los hermanos. ¿Cómo voy yo a rechazar a una persona que viene y sobre todo que vienen de países a los cuales los europeos, los civilizados, hemos destrozado? Pero bueno, vamos a dejarlo. El Señor Jesús enseña amor y ese amor forma parte precisamente de caminar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Porque el enemigo te está diciendo, primero eres tú. Para tú poder amar a los demás, tienes que amarte primero a ti mismo. ¿Verdad que sí que nos lo dicen muchas veces? Primero yo, después yo, y si sobra algo para mí. Y muchas veces estamos tan preocupados en amarnos a nosotros mismos que nos olvidamos de que hay gente a la que hay que amar. Y la palabra del Señor a ese respecto es muy fuerte cuando nos dice cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si ignoras. Vamos a decir si ignoras, por no decir una palabra más fuerte, a tu hermano que está a tu lado y al cual ves. Entonces, así como las puertas no representan una decisión de una vez por todas, tampoco las formas de vida representan un estilo de vida fijo y definitivo, por lo que acabamos de ver. El hecho de que decidamos entrar por las puertas estrechas hoy y recorrer por el camino angosto, no significa que vayamos a hacer lo mismo mañana. Necesitamos depender cada día, es un trabajo de cada día, es algo que hay que hacer desde que uno se levanta a través de la oración, a través de la meditación, a través de la práctica precisamente de eso. Y yo tengo que reconocer que soy el primero que fallo. Y es que, querido hermano y querida hermana, debemos continuamente hacer elecciones. Y esta es una advertencia bastante práctica. Podemos tratar a los demás con respeto hoy. Podemos invertir en ellos, podemos cultivar grandes amistades y esto es un tipo de comportamiento que no solo nos honra a nosotros, sino que da gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque si tú tienes muy buena relación con la gente, estás en mejor disposición para presentarles al Señor Jesús, para llevarles el Evangelio. Y por eso al hacerlo también desarrollamos intimidad con Dios y obtenemos lo que dice tesoro en el cielo, las bendiciones que nos hablan. Pero cuidado, al instante siguiente podemos ser celosos, controladores, posesivos, rechazadores e incluso destruir esas relaciones. Y solo hay dos consecuencias, como nos dice la palabra, para cada titullación. Cualquier decisión que tomemos puede traer vida o destrucción. Y la palabra traducida como destrucción del griego es apoleia y se utiliza en varios contextos. Me van a permitir que diga un poquito. Se usa para describir la destrucción que cae, en primer lugar, sobre aquellos que tergiversan las escrituras. En 2 de Pedro 3:16, no lo voy a leer, pero apúntatelo y leo que lo dice. Se usa también para describir la destrucción de las bendiciones, de retroceder de vivir
con fe, de vivir confiadamente por fe y caer en la desobediencia. Hebreos 10:39. Se traduce como perecer. ¿Se acuerdan el pasaje en el que Pedro le dice a Simón el mago que tu dinero perezca contigo? Cuando Simón el mago pretendía sobornarle, pretendía comprar el Espíritu Santo. Hechos 8:20. Y se traduce como destrucción en Apocalipsis, cuando nos dice en Apocalipsis 17, al juicio pendiente a la bestia, y cómo la bestia será destruida y arrojada viva al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Pero además, este término apoleia, de ser traducido como destrucción, puede ser traducido como desperdicio. En Marcos 14:4 habla de algo desperdiciado. Marcos 14:4. Vamos a leerlo un momento, por favor. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que era la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura. Los principales escribas, los sacerdotes, buscaban cómo prenderlo. Y Jesús en ese momento estaba en casa de Simón y dice que una mujer se acercó con un frasco de perfume de alabastro y lo derramó sobre su cabeza. E inmediatamente salieron las críticas, salió el rechazo, salió el enojo. ¿Cómo se puede desperdiciar un perfume tan costoso? En cada uso, querido hermano y querida hermana, que encontramos de la palabra apoleia, esta griega, algo se pierde, algo se despilfarra o algo se destruye. Y el contexto precisamente en el que se desarrolle el término determina lo que se destruye, determina lo que se pierde, determina lo que se despilfarra y quién lo destruye y de qué manera. Y es poco probable que el Señor Jesús se esté refiriendo a la muerte física. Naturalmente hay circunstancias en las que seguir por el camino estrecho, llevar una vida disoluta, puede llevar a la muerte física, ¿verdad que sí? ¿Cuántas personas mueren por sobredosis? ¿Cuántas personas mueren por cirrosis hepática porque su hígado está destrozado? ¿Cuántas personas mueren en accidentes de tráfico porque van como locos y siempre han ido como locos sin respetar ni normas ni nada? ¿Cuántas personas han muerto asesinadas porque se han introducido en contextos de violencia y en contextos que a fin de cuentas van a llevar a eso? Nuestros hermanos, por ejemplo, en Sudamérica, que es donde sufren muchas lacras con esto, nos pueden hablar en México. ¿Qué está ocurriendo en México con los cárteles de la droga? Es que allí ya no te dan ni opción, o eres de uno o eres de otro, no puedes estar en medio, porque de cualquier manera vas a caer. Y en otros lugares, y en España pasa lo mismo. En España hay personas y continuamente podemos oír de fulano que fue apuñalado, el otro que no sé qué. ¿Y por qué? Ajustes de cuentas, no se sabe. Por supuesto, en el caso de Jesús, Él eligió el camino de justicia. ¿Y sabes a dónde lo llevó? A la muerte física en la cruz. Por ti y por mí. Y era necesario que Él pudiera morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos decir ahora mismo que tenemos una doble naturaleza. ¿Verdad que sí? La naturaleza antigua y una nueva naturaleza en Cristo, que es la que, escogiendo el camino estrecho, angosto, entrando por la puerta estrecha, es la que nos va a llevar a vivir una vida que agrade al Señor. Vamos a terminar.
Jesús nos exhorta a hacer todo lo posible por entrar por la puerta estrecha, tal como dice en el versículo 13. Los creyentes, tal como Pablo expresa en Romanos, capítulo 8, podemos tener la seguridad de que hemos nacido de nuevo a través de la fe. A lo mejor tú aún no conoces al Señor Jesús. A lo mejor tú todavía no has dado ese paso de fe. El Señor te está invitando. Da ese paso. Hoy es el día de salvación. Y todo lo que se necesita para convertirse en un creyente es suficiente fe para mirar esperando sanidad espiritual. Juan 3, del 14 al 16. Termina diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que tome la decisión, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga, la salvación no se pierde. La salvación es por la eternidad. Sin embargo, entrar cada día en la presencia del Señor, recibir recompensa, requiere obediencia y requiere perseverancia. En la palabra del Señor se nos exhorta a que cuidad de vuestra salvación. No porque la vayas a perder, sino porque esa salvación sea plena y tú puedas vivirla con plenitud. La palabra del Señor dice que todos aquellos que han creído en Cristo serán salvos, ¿sí, verdad que sí? Pero dice, aunque algunos como por fuego serán salvos, de chiripa. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo precisamente de esos creyentes que están caminando por la puerta ancha continuamente. Y la palabra del Señor, Santiago, que él no tenía pelos en la lengua, lo dice muy claro. La salvación es por fe, no es por obra, ¿verdad que sí? Como decía en Efesios. Pero dice, Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Él está hablando muy claro. La fe sin obras es muerta, más claro el agua. Y Pablo se hace eco de esta realidad en muchos de sus escritos. En 2 de Timoteo, la epístola que precisamente Pablo escribió poco antes de ser muerto, enfatiza la importancia de terminar lo que comenzamos para recibir las coronas que nos han sido reservadas. ¿Dónde? En el cielo. Las coronas, no la salvación, las coronas, los premios adicionales. He guardado la fe, he caminado, he peleado la batalla, ¿y ahora qué? Parafraseando, solo me queda recibir las coronas. Pablo también ora no solo por él, sino para que un hermano que le ministró fielmente sea recompensado por Dios. ¿Cómo mostramos nuestro amor a nuestros hermanos y hermanas? Oramos por ellos, les exhortamos, les animamos, o a lo mejor los criticamos. ¿Cómo cuidamos de nuestros pastores, de aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros? Oramos por ellos, les animamos, somos cercanos a ellos. Porque te digo una cosa, Satanás no trabaja mucho con el hermano calientabancos. Ustedes saben lo que significa un hermano calientabancos y una hermana calientabancos, El que viene a la iglesia, como hacíamos antes en la iglesia católica, pues yo vengo en un contexto católico. Vamos a misa los domingos. Y como la gente no iba a misa los domingos, sino que se iba para la playa, entonces para no perder, pusieron la misa del sábado que valía para el domingo. El día de reposo es el día de reposo, sí o sí. Quizás en la iglesia evangélica nos estamos acostumbrando a eso también. Y entonces Pablo ora. ¿Somos cuidadosos con nuestros hermanos? Pablo de ese hermano dice, el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. Está hablando del día del juicio. Y el hecho de que Pablo ore por misericordia deja claro que Dios va a decidir nuestras recompensas en base a su propia evaluación. Y su oración va a estar básicamente regida por nuestras decisiones.
Él nos ha dado libre albedrío. ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Y es por eso que debemos ser diligentes, debemos esforzarnos por caminar fielmente en obediencia a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor nos puede usar como instrumentos efectivos y útiles de bendición en esa gran obra, que es la obra de predicación del Evangelio, la obra de salvación, en las cuales Él quiere que participemos. El Señor no nos salvó solo para que estuviéramos aquí vegetando y esperando que viniera y nos llevara. El Señor nos salvó para utilizarnos, para hacernos partícipes de su obra de salvación. Que el Señor nos bendiga. Señor y amado Padre, muchas gracias por nuestro bendito Jesús. Muchas gracias por su sangre preciosa. Muchas gracias, Señor, por su salvación. Muchas gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos en Él. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos confirma en esa realidad. Pero, Señor, tenemos que pedirte perdón. Tenemos que pedirte perdón porque caminar por el camino angosto, entrar por la puerta estrecha, se nos hace muchas veces muy difícil. Y aunque tú nos dices que estás a nuestro lado, que tú nos vas a dar la fuerza y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, muchas veces, Señor, no escogemos a Cristo, sino nos dejamos llevar, somos gandules, somos haraganes, y, Señor, eso se traduce en una vida que a veces que no te agrada, una vida que no te glorifica. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, para ser obedientes y para que así podamos ser santos. Santos para ti. Gracias por nuestro bendito Jesús. En su nombre precioso oramos. Amén. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pases malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pases malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar,
multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Amado Señor, infinitas gracias, Padre Santo, porque una vez más, Señor, pudimos estar aquí en tu templo, Padre Santo, alabando, Señor, honrando tu nombre, Padre Celestial. Estamos delante de ti, Padre Santo, pidiéndote, Padre Celestial, que verdaderamente cada día podamos tomar esa buena decisión, Señor, de andar en tu camino, Padre Santo, de guardarnos, Padre Celestial, de los atractivos que quizás nos ofrece el mundo, Señor, y todas las cosas que tenemos alrededor, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos dejaste tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para consolarnos, Padre Santo, en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu provisión, Padre. Gracias por tu salvación y tu amor, Señor. Ahora, Padre Santo, llévanos a casa, Señor, Padre Celestial. Danos una buena noche de descanso, Señor, y que mañana podamos levantarnos reconfortados, Señor, en ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, todo en tus manos. Amén.